Así que muy bien, queridas. Vamos entonces ahora a iniciar nuestra reunión y para lo cual las invito a orar y así nos ponemos en las manos de Dios en este nuevo estudio de su palabra. Oremos. Amado Señor, sé tú la guía de nuestra voz y también de aquello que escuchamos, comprendemos y creemos. Permítenos la humildad y la sabiduría que necesitamos para que tu palabra sea luz en todas nuestras oscuridades y que esa luz nos conduzca a Cristo Jesús. Te lo pedimos en nombre del mismo Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Vimos la semana pasada Juan 15, terminamos el capítulo, y Jesús comparte el mandamiento del amor. Dice a sus discípulos que tienen que amar. El mandamiento es amarse los unos a los otros como Él los ha amado. En ese condicional está precisamente la gracia del amor, que no amo desde mi propia bondad o capacidad, sino desde Dios. De la misma forma, Jesús entiende que ese amor es algo que se da dentro de un contexto de fe, de confianza en Dios, y que no todos viven esa misma fe. Por ende, también dice que el mundo lo odia. Muchas veces vemos cómo el odio del mundo se aparece, se expresa a través de personas que aman. Y que si odian a Cristo, también odian al Padre, porque rechazan su mensaje. Hoy en día se ve mucho eso, ¿no? De cuántas personas odian el mensaje cristiano, a veces por culpa de la iglesia y otras veces por simple desinformación. No es fácil vivir entre esta invitación al amor y por otro lado entender que ese amor no es algo automático, que no siempre es bien recibido y que también nosotros nos equivocamos al practicarlo. Desde ahí que Jesús nos presenta todo un proceso que realiza para preparar a sus discípulos a su partida con el capítulo siguiente, el capítulo 16. Termina el 15 diciendo que él se va a ir, lo repite una vez más, lo repite durante todo el rato, y luego les dice, bueno, va a venir el Espíritu Santo, va a venir el Paráclito, va a venir aquel Espíritu de la verdad, el que viene de Dios y el que va a dar testimonio, el que les va a enseñar, el que les va a hablar en el oído, el que será luz en sus vidas, el que les dará sabiduría, el que les va a mostrar el camino. Claro, ese camino que todos decimos que no sé qué hacer, no sé a dónde ir, no sé qué creer. Bueno, ahí está el Espíritu obrando en ti desde el bautismo. Incluso Jesús dice, ustedes también dan testimonio junto con el Espíritu porque están conmigo desde el principio y nosotros también estamos con Cristo desde el principio de nuestra vida de fe. Por eso no nos alejamos de los discípulos, no nos alejamos de la confianza ni de la esperanza en Dios por estar 2000 años después. ¿Por qué? Porque seguimos un mismo testimonio y somos inspirados por el mismo Espíritu. No nace con nosotros, no inventamos la rueda, sino que continuamos el testimonio de Jesús dado a los discípulos, a sus discípulos y a sus discípulos de estos hasta nosotros hoy, como discípulos también de Jesús. Desde ese contexto es que leemos el capítulo 16 del Evangelio de Juan. Y dice así.
Les he dicho esto para que no se escandalicen. Serán echados de las sinagogas, más aún. Llegará la hora en que los mismos que les den muerte pensarán que tributan culto a Dios y los tratarán así porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Les he advertido esto para que cuando llegue esa hora recuerden que ya lo había dicho. No les dije estas cosas desde el principio porque yo estaba con ustedes. Ahora me voy al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta ¿a dónde vas? Pero al decirles esto, ustedes se han entristecido. Sin embargo, les digo la verdad. Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Paráclito no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se los enviaré. Y cuando Él venga, probará al mundo dónde está el pecado, dónde está la justicia y cuál es el juicio. El pecado está en no haber creído en mí. La justicia, en que yo me voy al Padre y ustedes ya no me verán. Y el juicio, en que el príncipe de este mundo ya ha sido condenado. Todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las pueden comprender ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los introducirá en toda la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que dirá lo que ha oído y les anunciará lo que irá sucediendo. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Todo lo que es del Padre es mío. Por eso les digo, recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Hasta aquí la lectura, esta es palabra de Dios. Amén. Les he dicho esto para que no se escandalicen, dice Jesús. ¿Cómo no se van a escandalizar si les dice el mandamiento del amor y luego que lo van a odiar? Y ahora les dice incluso a los discípulos, ya con toda la apertura posible, que los van a echar, los van a maltratar y que incluso aquellas personas que los traten mal a los discípulos por predicar la palabra de Cristo, incluso van a pensar que están haciendo un bien a Dios. Claro, se refiere a los judíos y a los romanos, porque cada vez que se eliminaba a un cristiano o se encarcelaba a un cristiano en los primeros años del cristianismo primitivo, y así durante los primeros 3 siglos, se pensaba que se estaba limpiando la fe. Los judíos estaban eliminando esta secta extraña de los cristianos, los seguidores de este Cristo loco, de este Jesús raro. Y por otro lado, los romanos también estaban limpiando esta nueva religión que no acepta al César como Dios. Entonces, cada vez que encarcelaban o echaban a un cristiano, pues pensaban que estaban haciendo algo bueno. Un tributo a Dios, dice Jesús. Qué fuerte eso. Y Jesús dice, incluso los tratarán así porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Y cuando llegue la hora, recuerden que yo ya se los dije para que no lloren. Es interesante esto de Jesús. Ya se los dije. O sea, les estoy diciendo como cuando manda a los discípulos a predicar la primera vez y les dice, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Linda invitación. Y ahora les dice, bueno, yo me voy a ir, lo cual significa, yo ya no los voy a poder proteger. Y más aún, los van a tratar mal, los van a echar de todas partes. Dice la sinagoga, claro, es el templo judío y ellos son judíos. El primer lugar a donde van a ir a predicar y enseñar va a ser ahí. Y Jesús les dice, no, los van a echar de ahí.
Nadie los va a querer, de hecho los van a odiar como a mí. ¿Por qué? Porque son discípulos míos. Pero si los tratan mal y los odian es porque no han conocido a Dios, no han conocido al Padre, con eso se refiere a los judíos especialmente, y no me han conocido a mí, al Hijo, al enviado del Padre. Y se los estoy diciendo, no se escandalicen. El problema está en que las personas que empiezan a perseguir a los cristianos son personas de fe. Los judíos son súper creyentes, tanto los de esa época como los de hoy en día. Los romanos eran muy religiosos también, tenían un politeísmo bastante extraño, pero eran muy religiosos. ¿Y qué pasa entonces cuando las personas utilizan la fe, su religiosidad, para hacer daño a otros, para odiar en vez de amar? Ninguna religión verdadera te va a llevar a odiar al otro, te va a llevar a matar al otro. Ninguna, ninguna te va a hacer eso. Entonces, no deja de ser algo bastante particular para la vida de fe de los cristianos. Precisamente el hecho de ver, sentir, percibir, experimentar, que la fe no siempre saca lo mejor de nosotros. ¿Se han dado cuenta que eso duele el doble? Porque cuando alguien fuera de la iglesia te engaña o te hace algo, ya bueno, uno sufre. Pero cuando un hermano o una hermana te hace daño de verdad, ¿no? Y especialmente algo que jamás pensaste que iba a poder pasar, entonces eso como que te daña el doble. ¿Por qué? Porque es cristiano. El mejor ejemplo es siempre el pastor. Porque cuando otra persona se equivoca, es como, ah, bueno, Juanito se equivocó. Pero cuando el pastor se equivoca, es como, ah, se equivocó el pastor. Ese que debería ser perfecto, ese que es como un superhombre, ese que debería ser ejemplo, la embarró. Y es como que la gente no lo cree, no lo cree. Y más aún, se rasgan las vestiduras, es como que algo no puede ser. ¿Cómo puede ser que pillen al pastor borracho en el casino apostando, poniéndole el gorro a la señora, pegándole a los hijos? Puras cosas normales del mundo. Claro, y ahí nos rasgamos las vestiduras como si el pastor no fuera ser humano. Y lo mismo pasa con otras personas, pero Jesús nos está advirtiendo, nos está diciendo, ojo, que la fe, la confianza en Dios y el mandamiento del amor no te aseguran que ni tú, ni yo, ni el resto vayan a poder actuar siempre desde ese amor. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Entonces Jesús parte este capítulo diciendo, les he dicho esto para que no se escandalicen, no caigan en el escándalo. Qué buena palabra. No se escandalicen porque alguien comete un error o peca evidentemente. No se escandalicen. ¿Por qué? Porque somos humanos y Dios está con nosotros, con el pecador y con el que se cree no pecador. Entonces, ¿cómo vamos a vivir la vida? Desde esta visión infantil de, ahora estoy en la iglesia, tengo una experiencia mística, siento a Dios en mi vida, entonces, todo tiene que ser maravilloso y voy volando por un jardín de rosas. O vivimos en la vida real, con problemas reales, con rosas reales que tienen espinas, pero que no quitan su belleza. Y ese es nuestro desafío. ¿Cómo vivimos en un jardín de rosas aceptando las espinas? Aceptando que sufrimos,
y también causamos dolor. Esto no siempre es de víctima, también somos victimarios, aunque no nos guste. Claro, siempre nos comparamos con el peor carcelario, con el peor ser humano, con el más animal, y decimos, no, es que yo no soy así, yo no soy un asesino en serie. Ya bueno, pero no tienes que ser asesino en serie para ser pecador o pecadora. Por eso Jesús es muy inteligente y nos advierte, ¿para qué? Para que no caigamos en esta tentación de vivir una fe simplista, una fe que no existe, la fe perfecta en donde el sol siempre brilla, en donde no hay hoyos en las calles, en donde nunca te caga una paloma, en donde nunca se te rompe el pantalón cuando te agachas, en donde los niños cuando uno les dice que se acuesten se van a acostar, en donde el auto nunca se echa a perder, en donde la persona que yo amaba siempre me va a amar de vuelta. O sea, no existe eso. Lo queremos, lo deseamos, pero no existe. Porque ese mundo podrá ser el paraíso. Y nosotros les recuerdo que por culpa de Adán y Eva nos fuimos del jardín del Edén. Porque comieron de la manzanita mala, pues. Ya no estamos en el jardín del Edén, en donde era llegar y salir y hablar con los animales y que los animales te contesten y todo ese mundo paradisiaco. Precisamente el texto de Adán y Eva lo que te hace es decirte, oye, tú ya no estás en el jardín del Edén, eso ya fue, ya no existe. Ahora tenemos que vivir afuera, en donde hay que trabajar, en donde hay que sudar. ¿Qué es lo primero que pasa cuando Adán y Eva salen del jardín? Un hermano mata al otro. Así, esa es la realidad. Es durísimo. Y Jesús dice, recuerden que ya se los dije. Y no es para que nosotros lo utilicemos como la, ya te lo dije, siempre tan práctico y amoroso, sino para que estemos advertidos de que la vida de fe es una vida real y la vivimos con Dios. Por eso Jesús continúa diciendo que los discípulos se entristecen cuando Jesús les dice que ya se va. Y más aún les habla de lo que puede suceder. Y les dice, les conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, entonces el Espíritu Santo no va a venir a ustedes. ¿Qué significa eso? Que si se va, el Espíritu viene. Y si el Espíritu viene, entonces se da aquello que estamos realmente buscando, y es vivir con la presencia de Dios en nosotros cada día y en cada respiro. En todo lo que mencioné antes, vivimos con la presencia de Dios cuando nos caga la paloma, cuando pisamos el hoyo, cuando se nos rompe el auto, cuando sufrimos la infidelidad, cuando le pegamos a los niños, cuando nos equivocamos, cuando nos caemos. Porque ese es el Espíritu de Dios, el que está con nosotros cuando somos pecadores, justos y pecadores, justos por el bautismo, pecadores por la vida. Y así vivimos con Dios, en las buenas, en las malas, en las caídas y en las levantadas, con el Espíritu Santo dentro nuestro. No como un amuleto, no, dentro de nuestra sangre. Por eso Jesús debe irse, porque no podemos continuar la vida viviendo con nuestros papás, con el maestro que te dice lo que tienes que hacer y lo que no, lo correcto y lo incorrecto. Tú tienes que aprender a utilizar tu libertad cristiana y tienes que hacerte cargo de esa libertad. Y para ello, para ser libre,
No puedes tener a alguien que te dice lo que tienes que hacer. Tienes que encontrar el camino tú mismo. Uno se educa continuamente en comunidad, escuchamos la palabra en comunidad, pero en esta iglesia nadie te va a decir lo que tienes que hacer. Tienes que encontrarlo en tu fe, en tu estudio de la palabra, en tu compartir en comunidad. Porque acá no depende de lo que el pastor crea que es lo correcto y lo que no. Porque no se trata de hacer solo lo correcto o lo incorrecto, sino de hacer lo que tú crees que es correcto, no lo que otro piensa, porque podemos pensar distinto. Sin embargo, dice Jesús, les digo la verdad. Les conviene que yo me vaya. Es bueno que yo me vaya. Nadie le va a gustar eso, especialmente ante la muerte de alguien. Pero a la larga, entendemos que si la persona no se va, yo no puedo explotar mis dones. Es como lo único que dice Jesús del matrimonio. Lo único que dice Jesús del matrimonio es que los amantes deben irse de la casa de los papás. Eso es lo único que habla del matrimonio. ¿Por qué? Porque si no te vas de la casa de tus padres, vas a continuar sus tradiciones. Y tú debes armar tu matrimonio desde lo que tú crees que es lo que hay que hacer. Y no lo que dice el abuelo, el papá, el suegro, la suegra, etc. Por eso hay que irse. Aunque sea la casa al lado. Cuando venga el Espíritu, dice Jesús en el versículo 8, escuchen bien, cuando Él venga, probará al mundo dónde está el pecado, dónde está la justicia y cuál es el juicio. Aquí se manda en 3 versículos para escribir 3 libros de teología de 500 páginas. Esto que uno pasa así nomás, ligerito, ¡ay, qué lindo! Jesús habla del pecado, la justicia y el juicio. Esto es lo que define nuestra fe como cristianos. Y miren qué interesante, entiéndanlo por favor, miren, el pecado. Está definiendo el pecado. El pecado está en no haber creído en mí. Loco, se le olvidó la lista, se le olvidaron los mandamientos, se le olvidó un montón de información a Jesús para definir el pecado. Oye, ¿y qué pasó con todas las cosas que no podemos hacer? Con la mentira, el asesinato, la codicia, el adorar a otros dioses, el día santo, el no jurar en vano. Oye, pero ¿qué pasó con todo el no robar? El pecado está en no haber creído en mí. ¿Se acuerdan lo que en el capítulo 6 de Juan, si no me equivoco, Jesús hablaba sobre las obras que Dios quería? O la única obra que Dios pide es ¿cuál? ¿Cuál es la única obra que Dios pide? El amor. No. No, chuta. Pero es por ahí. El paso antes del amor. La única obra de Dios, dice Jesús, es... Compartir. No, esto no es el libro de Khalil Gibran. Creer en Él. Muy bien. Creer
en Él. La única obra de Dios es que crean en aquel que Él ha enviado. Ese verso hay que aprendérselo de memoria. Juan 6:32. No sé el versículo, estoy mintiendo. Pero creo que es Juan 6. La única obra de Dios es que ustedes crean en aquel que Él ha enviado. De memoria. ¿Por qué? Porque si no nos preocupamos de eso, entonces vamos a pensar que las obras de Dios son otras. Y cuando pensamos que las obras de Dios son otras, usualmente empezamos a vivir una fe coercitiva, es decir, una fe en donde yo obligo al otro a que haga lo que yo creo que hay que hacer. Mira, estaba cerca, casi. 6:29. Jesús les respondió, la obra de Dios es que ustedes crean en aquel que Él ha enviado. Después de casi 20 años de pastorado, ya puedo aprenderme algunos versículos de memoria, ¿no? Wow. Sí, es increíble. Increíble, ¿no? Sí. Merezco un premio. 6:29. 6:29. Apréndanselo de memoria. Sí. De memoria. Para que no pensemos que la fe se vive solo a través de hacer cosas, sino parte de creer. Y luego viene lo que dice la Hani, que a través de la fe nosotros compartimos y vivimos el amor. Pero primero va la fe. Y ahora Jesús define el pecado de la misma manera, centrándose en la fe, no en la obra. Entonces el pecado es el no creer. ¿Por qué? Porque cuando tú dejas de creer, entonces empiezas a realizar obras para ganar, para merecer, y no para servir y agradecer a Dios. Porque lo estás haciendo sin fe. Y la fe, cuando es fe de verdad, te conduce a Dios. Te muestra a Dios y obra en ti para que tú obres desde la fe. Qué importante es esta visión, porque si no, siempre vamos a tratar al otro como un pecador, peor que yo, porque hace algo que a mí no me gusta. El ejemplo más claro de esto es hoy en día el aborto, porque genera una identidad con el odio hacia el otro que es muy fuerte. Porque el que usualmente está a favor, está muy a favor y el otro está muy en contra, entonces ambos son asesinos de algún lado. Ambos son malos, muy malos, no solo un poco, son muy malos. Y cuando yo me enfrento a alguien que hace lo contrario a lo que yo creo, empezamos a sentir esto como de una especie de traición. Y digo, oye, pero ¿la Karen no era luterana? ¿Cómo que fue a abortar? ¿Marina no era cristiana? ¿Cómo es que permitió tal cosa? Y así empezamos a escandalizarnos, como dice Jesús, con estas decisiones de la vida diaria que no son para la salvación y que cada uno de nosotros le dará un rol dentro de la vida de fe más grande o más pequeño. Para unos va a ser el fin del mundo, para otros ni tanto. Y así los otros pecados. Entonces Jesús reconfigura la palabra pecado para que lo anclemos siempre a la fe y no a la obra, de tal manera que entendamos que
Karen no deja de ser cristiana, no deja de ser creyente porque realice una obra que para ti, para la comunidad o para el mundo, pueda ser repudiable. ¿Qué significa eso? Que nosotros, los que hacemos algo diferente, no caemos en el juicio sobre ella, sino que somos invitados a vivir la fe con ella hacia el acompañamiento, en donde juntos vamos encontrando el camino para saber si se equivocó o le achuntó en lo que hizo. Y así las decisiones de todos nosotros, con el que se separa, con el que se cae, con todos. Lo más fácil siempre es criticar y echar al pecador evidente, al que peca de frente de mí. Especialmente si es muy doloroso. Y ese es el camino fácil. Y no es el camino de Jesús. Recuerden que Jesús sienta a la mesa a los peores. Jesús define el pecado desde la fe. Y desde la fe resignifica nuestra vida entera. Para que no andemos buscando nuestros pecados, sino que andemos identificándonos con nuestra fe. Y entendamos que tenemos formas distintas de vivir la fe. Y que quizás te equivocaste, la embarraste terriblemente. Entonces, necesitamos acompañamiento para no volver a caer, para que entiendas quizás que te equivocaste. No juicio. Tan importante esta visión de pecado, no solo centrada en la obra, porque se dan cuenta que cuando alguien peca, automáticamente pecado evidente, ¿no? Así malo, es como que se nos cae el ídolo, se cae toda la persona. ¿Por qué? Porque nunca pensé que la Renate fuera a hacer algo así. Y no lo espero, entonces se me cae el ídolo, se derrumba. Y de pronto deja de ser humana para transformarse en una simple pecadora sin fe, mentirosa, mala, horrible. Y con eso me olvido de toda su historia, me olvido de todo lo que es, me olvido de todo. Y la crucifico por un error, por 2 errores, 3 errores, 4 errores, los que sean. Y nos olvidamos de que sigue siendo cristiana, sigue teniendo una historia, sigue siendo una persona merecedora del amor de Dios, claro, pero como a mí no me gusta lo que hizo, entonces automáticamente la expulso de mi concepto de lo que debe ser un cristiano o una cristiana. Y eso solo causa división. ¿Por qué? Porque va a pasar lo mismo cuando el de al lado se equivoque y el otro se equivoque, y así al final nos vamos a estar en una cacería de brujas. Por eso Dios pide fe, y que esa fe movilice tus obras, entendiendo que eres ser humano y no un robot, entendiendo que vivimos una vida real en pecado y que debemos desde la fe vivir y traspasar ese pecado para poder ser buenos cristianos y cristianas. Desde ahí que dice que la justicia está en el hecho de que Jesús va al Padre y que ellos ya no lo verán. Qué interesante, la justicia, lo justo. Es precisamente aquello que los discípulos consideraban injusto, ¿no? ¿Por qué se tiene que ir? ¿Por qué nos va a dejar? Lo que nos pasa a nosotros también cuando perdemos a un ser querido. Y qué injusto decimos. ¿Por qué? Es doloroso. ¿Por qué? ¿Por qué esta injusticia? No merecemos esto.
Y Jesús dice todo lo contrario. Lo justo es que yo me voy y que ustedes ya no me van a ver más. Justo lo contrario a lo que ellos piensan. ¿Por qué? Porque la justicia humana tiene un sentido de control sobre el otro. Yo quiero estar con el otro y quiero controlarlo en el buen sentido, si es que hay, para tenerlo conmigo y disfrutarlo, y quiero que esté conmigo. Y eso es lo justo. Claro, ¿qué decimos siempre? Lo justo es que los hijos entierren a sus padres y no al revés. Lo justo es que los viejitos mueran de viejitos. Lo justo es que ningún niño se enferme y se muera. Lo justo es que no haya hambre en el mundo. Lo justo es que todos ganemos lo mismo. Lo justo es que a nadie le falte nada. Y así, y tenemos toda una visión de justicia, ¿no? Pero Jesús ni ahí con esa visión humana de justicia. Y dice, no, aquí la justicia, lo justo, es que yo me voy y ustedes se quedan. ¿Por qué? Algo de eso ya esbozamos al principio. Yo me voy, ustedes se quedan. Porque ahí demostramos que si de verdad las enseñanzas y todo es igual que cuando el maestro nos enseña, nos tiene que soltar para que nosotros hagamos lo que aprendimos. Así es, pues. Sí. Pero Jesús se va y ¿qué pasa? Viene el Espíritu Santo para que esté con nosotros y nos pueda guiar y reforzarnos en la fe y mantenernos. Así es, y eso es lo justo. Lo justo no es que siempre estemos y que nunca perdemos y que vivamos una vida irreal. Lo justo es que estemos con Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Estar contigo, sostenerte, ayudarte, animarte, llenarte de vida y de esperanza. No que la vida deje de ser vida real para ti, con todo lo que esta vida trae. Por eso la verdadera justicia es la presencia de Dios en tu vida. Y no el hecho de que se cumplan todas las expectativas en tu vida, sino que todo lo que suceda en tu vida te suceda con Dios, segura en Dios, abrazada de Dios, fuerte en Dios, confiada en Dios, con la esperanza puesta en Dios, para que así no entiendas que cuando te pasa algo malo es algo siempre injusto o que Dios no te quiere, sino todo lo contrario. Aquí estoy, Señor, ayúdame a soportar este dolor, ayúdame a ponerme de pie, guíame porque no sé a dónde ir, pero parto de la base de que Dios está conmigo en todo momento de mi vida. Y esa es la justicia. Y para ello, como dijo Karen, Jesús debe irse, porque la presencia de Dios que nosotros vamos a recibir es en el Espíritu Santo, grabada con fuego en nuestra experiencia de fe, en nuestra vida. Y así vivimos la vida real de fe, no la que nos imaginamos. Por eso que lo justo, aquello que Dios considera justo, es el hecho de que nosotros podamos creer en Cristo y vivir una fe con Dios. Que podamos salvarnos de la vida sin esperanza, de la vida sin fe, que podamos salvarnos de una condena de nuestra vida, de nuestra existencia, aún sin sentido,
o a un mal sentido de nuestra vida que depende solamente de que si tenemos alguna persona cerca o tenemos trabajo o no, o se cumple lo que nosotros queremos o no, y no podemos definir la vida desde nuestras expectativas, sino que lo hacemos desde lo que Dios hace en nosotros. Y desde esa realidad, desde esa confianza, es que vivimos la vida con todo lo que trae, para no dar pena, para no ser víctimas, sino protagonistas constantes de nuestra vida real, de nuestras experiencias de fe, para salvación, para no perdernos, porque como ustedes saben, y creo que todas lo saben, cuando uno sufre el dolor de verdad, uno se pierde. Se pierde en la oscuridad, en el sufrimiento, en las lágrimas. Y lo que Dios quiere es que siempre encuentres el camino para volver. Te tardes lo que te tardes, que siempre encuentres el camino para descubrir a Dios en tu vida. Aunque solo veas guerras y dolor, Dios está ahí y esa es su justicia. Para que no definas tu vida por las injusticias que sufres, sino por la justicia de Dios que disfrutas continuamente, cada día. ¿Se entiende? ¿Puedes repetir eso, por favor? Esa última parte. Yo no repito lo que digo porque eso nace y... Sí, yo sé, vivir la justicia. Ay, bueno, lo tomo de la grabación. Sí. Gracias, estuvo eso extraordinario. Se trata de vivir la justicia desde la fe para que así no definamos nuestra vida por las injusticias que nos acontecen, sino desde la justicia que ya tenemos, que es la justicia de Dios. Por eso Jesús maneja, y el resto del Nuevo Testamento también, una visión de justicia que siempre habla de la justicia desde la presencia de Dios en tu vida, no desde que suceda lo que tú quieres. Y ese es el gran conflicto que tenemos siempre con nuestras experiencias de fe, porque creemos que por creer en Dios tiene que pasar lo que yo quiero que pase. Y no se trata de obra, se trata de fe. No se trata de vivir una vida falsa, se trata de vivir una vida real con Dios. Y esa es la justicia de Dios. Lo justo es que Dios esté contigo. Eso es lo justo. Si Dios te abandona, eso es injusto. Lo justo, la base, es que Dios está contigo. Y para eso Jesús muere. Para abrir los cielos a tu salvación, a tu vida, a tu esperanza. Y se va para que el Espíritu venga. Y así tu verdadera justicia no sea la de triunfar en la vida, sea la de tener a Dios en tu vida. Es la justicia para salvación. Y así llegamos al juicio. El juicio que el príncipe de este mundo ya ha sido condenado. Aquí pueden suceder mil interpretaciones. El príncipe, ¿no? Claro, el diablo ya ha sido condenado. El Satán. Si es que hay un juicio, dice Jesús. El juicio ahora en el sentido del que ustedes quieren, entonces ese juicio está dado hacia el mal, hacia el pecado, hacia la tentación,
y que ya está condenado, es decir, que ya está preso, ya está fuera. Una vez más, defiendo mi fe absoluta en contra de la existencia del diablo y de todo eso. ¿Por qué? Porque Jesús aquí mismo lo dice. Ya fue. Ya fue el príncipe malo del mundo, ¿no? El angelito que se le escapa a Dios. No, eso ya fue, ya está condenado, eso ya no existe. Ya está vencido eso. Ahora depende de ustedes, de que vivan la justicia de Dios. El único juicio es hacia el mal. Cristo ya venció al poder del mal, que es precisamente la muerte. Y Cristo ya venció la muerte. Así que ya está. No le busques más vueltas, no busques culpables, no busques zancadillas, no busques poderes externos. Vive tu fe. Cuida tu fe. Vive en la justicia de Dios y vívela de verdad. Porque aquí el juicio de Dios es precisamente el darte su justicia. Porque el único juicio legalista es hacia el mal que ya fue vencido por Cristo, ya se acabó. Ahora nosotros vivimos por la fe, ya no en una constante lucha entre el angelito bueno y el angelito malo, sino que nosotros solo tenemos a Dios en el corazón y también nuestra propia maldad en el corazón, nuestras propias tentaciones en el corazón. Y Jesús no te va a mandar a un juicio al respecto de eso. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios es precisamente el darte su justicia. ¿Y cuál es la justicia de Dios? Pues el hecho de darte salvación en Cristo, no el hecho de condenarte por la lista de pecados que tengas. Acá no dice, mira, y los voy a juzgar a todos porque son malos. No. La maldad del mundo es para Jesús el hecho de tener una vida sin Dios, una vida sin esperanza ante la muerte. Y ese es el trabajo que hace Jesús en la cruz. Por eso nuevamente les dice, cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los introducirá en toda la verdad y va a decirles, va a dar testimonio de esa verdad, porque es lo que viene del Padre y de Cristo. Cristo ya venció el poder del mal, no tenemos que andar haciendo luchas espirituales. La justicia ya vino con Cristo. Y en esa justicia vivimos. Las injusticias del mundo las vivimos desde la justicia de Dios. Como sucedió con la viuda en el culto pasado, anterior, en donde leíamos del Evangelio de Lucas a esta viuda que tenía que defenderse de un juez injusto, sin fe, que no quería a las personas ni nada, no le importaba nada, y a la larga la viuda, por insistencia, obliga al juez a que le imparta justicia. Claro, así funciona la humanidad. Y Jesús nos da esa parábola precisamente para que oremos con insistencia, no para que pensemos que así es Dios, no para que pensemos que Dios hace justicia al estilo del ministerio de justicia, sino que Dios hace justicia al darte su presencia, su salvación, al darte a Cristo Jesús y su Santo Espíritu.
Esa es la justicia de Dios. Eso es lo justo. El tema es si tú vives con esa justicia o te define la injusticia de tu vida, de tus creencias, de tus acontecimientos buenos o malos. Entonces, ¿cómo definimos nuestra vida como cristianos? ¿Desde lo que Dios hace o desde lo que el mundo te hace? Y nos hacemos la pregunta, ¿no? ¿Nos vamos a escandalizar o vamos a vivir con fe? Marina. No, nada, estaba respondiendo la número 1. Perfecto, pensé que habías levantado el dedo. ¿La 1 era la buena? Son las decisiones que tenemos que tomar. ¿Por qué? Porque el mundo, aquello que odia a Cristo, como lo dijo en el capítulo anterior, nos invita a pensar una y otra vez que Dios no está con nosotros, que las penurias vienen porque Dios quiere, que Dios se llevó a tal persona, que Dios sabe lo que hace, que Dios castiga pero no a palos. Todas esas cosas que ya hemos hablado siempre, pero que están tan metidas adentro que las seguimos pensando. Y nos contentamos tontamente con un Dios sabrá. Y nos olvidamos de todo esto. Del punto anterior, que tú ya tienes la justicia de Dios para vivir en toda injusticia del mundo. Porque el mundo se mueve en esta justicia retributiva, en donde a ti te castigan por lo malo y te premian por lo bueno. La justicia de Dios es su presencia en ti, es su salvación por la fe. No tiene una mayor ganancia que la vida misma y tampoco tiene leyes que hay que cumplir o no. Solo se cumple a través del mandamiento del amor cuando lo vivimos desde la fe. Pero debemos entender que la justicia de Dios no trata de las injusticias del mundo, sino de la presencia de Dios en nosotros para vivir, superar, soportar, vencer y sobrevivir a toda injusticia del mundo. Para que no pensemos que Dios nos está mandando la guerra, que Dios nos está probando, que Dios mató a tal persona, que Dios hizo esto. No, esto lo hacemos nosotros, queridos míos, y tenemos que hacernos cargo de ello y del mundo que tenemos. ¿Qué es lo que hace Dios? Te da su justicia. ¿Para qué? Para que tú trabajes desde esa justicia en la injusticia del mundo. Y así dejes de ser tan pecador y pecadora y puedas vivir por la fe. ¿Para qué? Para amar. Y desde ese amor, ejercer la justicia de Dios para que así otros se unan a esta verdadera aventura, desafío que es vivir una vida con esperanza a donde el mundo te la quita. Vivir una vida confiado en Dios a donde el mundo te la quita. Vivir una vida de luz a donde el mundo te da oscuridad. En donde nada ni nadie, ningún dolor, ninguna angustia, ninguna lágrima, ninguna pérdida te haga perder realmente esa justicia de Dios, te haga dudar de la justicia de Dios, sino todo lo contrario, te mantenga en su seno, así sujeto, abrazado, para que puedas vencer, superar todo obstáculo y toda pena. Desde Dios y con Dios. Y no solamente pensando, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Por qué Dios me hace esto? ¿Cómo Dios permitió esto? No, Dios te da su justicia. Y esa la tienes, abrázala y úsala para que dejes de ser víctima.
seas protagonista de tu fe. Y para que no compares lo que hace Dios con lo que hace el mundo. Por eso Jesús utiliza la palabra juicio como el verbo hacia el mundo, porque el mundo es el que juzga. La justicia de Dios es puro amor. La justicia de Dios es fe. La justicia de Dios es Cristo Jesús muriendo por ti en la cruz para que tú tengas vida. No porque seas lindo, no porque lo merezcas, porque Dios quiere en su infinito amor. Y Dios quiere que en ese infinito amor, cada uno desde sus propias cruces pueda vivir desde la misma esperanza de Cristo, para que nada ni nadie pueda quitarnos la vida que el mismo Cristo logró para nosotros. Ninguna supuesta prueba, ninguna injusticia, sino que nosotros vivimos por Dios, con Dios y en Dios, que es una forma de entender también la Trinidad. El Dios por nosotros es el Dios que crea, el Dios Padre, que crea por amor a nosotros. El Dios con nosotros es el Emanuel, que significa Dios con nosotros, que es Cristo Jesús, que viene a acompañarnos y a dar su vida por nosotros. Y el Dios en nosotros es precisamente el Espíritu, que penetra en nuestras vidas para que podamos vivir en la justicia de Dios. O sea, es una de las más prácticas definiciones de la Trinidad, desde la obra misma de Dios. No es casual que Jesús hable tanto de verdad. Es lo que siempre defendemos y buscamos. El Espíritu les va a mostrar la verdad, dice Jesús. ¿Por qué? Porque solemos mentir tanto. Y no solamente las mentiras típicas de la vida, sino mentir sobre Dios, mentir sobre la fe. Y cada vez que pensamos erróneamente, estamos mintiendo sobre Dios, porque aquí está claro. Cada vez que pensamos que Dios nos está probando, o que Dios nos hace sufrir para que aprendamos, cada vez que pensamos que Dios nos quita a alguien solo para ver qué pasa, cada vez que pensamos que Dios nos hace tropezar, cada vez que pensamos que Dios no nos ama, cada vez que pensamos que Dios no nos perdona, cada vez que pensamos que no merecemos el amor de Dios, cada vez que pensamos que estamos lejos de Dios, estamos mintiendo sobre Dios. Estamos perdiendo la fe, estamos cayendo en la oscuridad del abismo sin Dios. Y de eso tenemos que salvarnos con Cristo. Para que no estemos en esta constante lucha con Dios, de que sí, que no, que si me das, que me quitas, sino en lo único que Dios nos da, que es precisamente su justicia, su amor, su fe, y que es lo único que nos pide. La vida la tenemos que vivir nosotros. Y Jesús se va precisamente por eso. Y nos está diciendo, loco, vivan, vivan, no esperen que yo les diga todo, vivan, sean felices, luchen y háganlo todo, 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 sabiendo que no están solos, que el Espíritu de la verdad está con ustedes, para que no mientan, para que no caigan, para que no se inventen cosas que no son, para que no caigan en la peor tentación del mundo, la peor de todas, la más oscura, la más nefasta y negativa,
y es creer que Dios no está, que no te ama, o que solo juega a los dados contigo. Porque a la larga todas esas interpretaciones lo único que hacen es hablar de ti mismo. ¿Y qué dicen? No tengo la madurez suficiente para hacerme cargo de la realidad, de la fragilidad de mi vida. Y por ende, no estoy dispuesto a aceptar mi angustia. Y por ende, Dios, en vez de darme todo lo que me da, me está dando algo nuevo que no me dice que me va a dar, pero que yo invento que me lo va a dar, que es la prueba, el castigo, la muerte de mis seres queridos, las enfermedades, etcétera, las injusticias del mundo. Y de pronto yo me invento, o la gente me lo dice, que las cosas me pasan porque Dios así lo quiere. Y eso lo único que hace es transformarme en una víctima de mi vida, alejado de Dios, y además me muestra un Dios nefasto, nefasto. Y todo lo que acabamos de leer parece que son mentiras, porque no es lo que se dice en la calle. Por eso es tan raro la religiosidad popular, que dice lo contrario de lo que Jesús dice. O yo estoy muy loco y estoy inventando, o está más claro que el agua. Al menos lo mínimo, ¿no? Pero volvemos una y otra vez a las pruebas, a los castigos, a las preferencias de Dios, a los amuletos. ¿Y para qué? Porque todo eso nos indica que Dios no está y que tenemos que hacer un machitún para traerlo, que tenemos que caminar 50 kilómetros de rodillas para traerlo. Dios ya está, su justicia ya la tienes, su presencia ya la tienes, su fuerza ya la tienes, su verdad ya la tienes, la vida ya la tienes, la resurrección ya la tienes. Vívela, deja de dudarla y vívela, porque eso es lo que Dios quiere. No que sigas sufriendo al pedo sola y dudando sobre el amor de Dios. Precisamente lo que Jesús está haciendo es decirte, las injusticias del mundo no deben escandalizarte. Esa es la realidad y te lo estoy diciendo. Vive esa injusticia desde la justicia de Dios. Vive toda injusticia del mundo desde la presencia, desde la salvación, desde la fe en Dios. Y así vas a prosperar. No solo haciendo cosas, cumpliendo mandas o comprando chapitas. Esto es vida real, gente. Y la vida real se vive con un Dios real. Y el Dios real y de verdad que nosotros tenemos no tiene términos medios. No tiene condiciones en la presencia en tu vida. No es que está de día y no de noche. No es que descansa de repente y se olvida. No es que se tapa un ojo y no te mira. No, está siempre contigo. Y la presencia del Espíritu en el bautismo es la prueba de eso. Y por eso debemos recordar una y otra vez ese bautismo, porque si no nos perdemos. Y cuando nos perdemos, nos oscurecemos. Y cuando nos oscurecemos, no vemos. Y cuando no vemos, inventamos. Y cuando inventamos, mentimos. Y volvemos al inicio.
víctimas. Víctimas del dolor, víctimas de la fragilidad de la vida. Y empezamos a hacer las preguntas equivocadas, el por qué. ¿Qué mensaje me está dando Dios con esto? No, si Dios ya te dio el mensaje y te lo da en Cristo, que está contigo. ¿Estás sufriendo? Perfecto, con Dios. ¿Estás viviendo? Perfecto, con Dios. ¿Estás muriendo? Perfecto, con Dios. Esa es tu base, querida mía. Desde ahí aprendemos a vivir. Aprendemos a morir. Aprendemos a confiar en Dios en todos los estadios de nuestra vida. Y así debe ser en cada experiencia de vida y de fe que tenemos en toda nuestra existencia. Y eso es lo que Dios quiere. Esa es su verdad. No inventemos mentiras al respecto. Con su verdad basta. Que así sea. Amén. Ahí estuvo espectacular. Me emociono. Para bien, para bien. Esto es vida, gente. Es vida. Por alguna razón nos alejamos de la linda vida que Dios nos da. Como que nos gusta o necesitamos como probarle algo al mundo, no sé. Cuando en realidad Jesús dice, recuerden que ya lo había dicho. Es cosa de recordar, por eso hay que leer la Biblia siempre. Y hacerlo juntos para que ninguno se vaya con los tarros para cualquier parte. Y así poder sentir esa hermosa presencia de Dios entre nosotros. Demos gracias a Dios y oremos para que esa presencia maravillosa no nos deje nunca, suframos lo que suframos y estemos donde estemos. Oremos. Amado Dios, ayúdanos y muéstranos continuamente tu presencia en nuestras vidas. Por nuestro pecado, en nuestras inseguridades y especialmente por los dolores de la vida. Nos perdemos, Señor, y nos volvemos oscuros a pesar de tu luz. Por eso muéstrate. Aunque ya lo has hecho, sigue haciéndolo. Pon a cristianos y cristianas luminosos frente a nosotros para que nos iluminen con su confianza y esperanza cuando estamos mal. Para que recordemos tus promesas y tu amor. Para que no caigamos en el olvido de tu verdad, ni tengamos que inventar mentiras sobre ti. Aléjanos de todo eso y acércanos a ti, para que podamos vincularnos contigo a través de Cristo y así vivir en tu Espíritu Santo, en tu verdad, en tu salvación, en tu justicia, todos los días de nuestra vida, hasta que en Cristo mismo tengamos la vida eterna en la plenitud de la salvación lograda por la cruz. Permítenos, Señor, alabarte,
y confiar nuestras vidas a ti. Y no definirnos a través de las injusticias del mundo, sino a través de la amorosa justicia en tu presencia. Esto, Señor, te lo pedimos y confiamos en nombre de tu Hijo Jesucristo, con aquellas palabras que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Que la amorosa bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con ustedes y los vivifique cada día de sus vidas. Amén. Infinitas gracias, Rudy. A ustedes, queridas, ha sido un verdadero placer una vez Muchas compartir más gracias. con ustedes. ¿Mm? Sí. Cuídense mucho y a Gracias. recordar, traer lo del corazón a la vida. Eso es recordar, y la verdad de Dios está grabada con fuego ahí, y lo saben, tienen que recordarlo siempre. Les mando un beso grande. Buen retorno a casa. Cuídense. Gracias. Chao. Que Dios los acompañe. Saludos a todos. A todos. Chao.